Varias mutaciones no necesariamente significa mayor letalidad. La epistasis en la variante Omicron. ¿Qué significa la epistasis? ¿Cuál es el fenómeno en que los científicos tienen alguna esperanza en que esta variante Omicron, todavía incierta, no cause la letalidad tan agresiva como la ha visto Delta? En el video de hoy vamos a hablar sobre lo que es la epistasis y vamos a entender que muchas mutaciones no necesariamente significa mayor agresividad. En este video aclararemos términos científicos y lo más importante, daremos recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la variante Omicron, una variante que, si bien es cierto, tiene más de 50 mutaciones en su genoma, dentro de las cuales 36 están localizadas en la proteína S. Sin embargo, todavía existe una esperanza en que el curso de la pandemia no empeore con respecto a las cifras que se han visto en el 2021. En este sentido, los científicos están mencionando el término de la epistasis, un término que vamos a aclarar en este video y, lo más importante, entender sobre su significado. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día, si bien es cierto, con una palabra definir a Omicron sería incertidumbre. La incertidumbre que está frente a esta nueva variante detectada en Sudáfrica a inicios de noviembre de 2021 y que la OMS el 26 de noviembre habría denominado con la 13ª letra del alfabeto griego, llamándola a esta variante Omicron. Hoy en día todavía la incertidumbre continúa en qué es lo que podría pasar. Científicamente, sobre todo, daría bastante temor conocer esta variante, en donde muchos virólogos reconocidos a nivel mundial le darían el nombre de la variante Frankenstein, dado que es un problema muy importante las mutaciones que presenta dentro de su código genético. Y ello ha llevado que, desde el punto de vista científico, esto pueda significar que pueda ser una variante mucho más agresiva. Actualmente sabemos que es más contagiosa, más transmisible y tiene altas mutaciones. Sin embargo, la letalidad o la agresividad de esas mutaciones todavía sigue en observación. Es importante entender que el foco y epicentro de la variante Omicron en sus inicios ha sido Sudáfrica y la mortalidad no ha sido registrada tan alta como lo que es variante Delta. Cabe recalcar que sí se ha registrado mortalidad y cabe recalcar que sí da neumonía, pero no en la incidencia que lo ha hecho Delta. Sin embargo, todavía hay muchas dudas por conocer cuál será el desenlace de esta variante. Las investigaciones van hablando sobre su origen, en donde se menciona que habría sido originada en una persona con inmunodepresión, en donde el virus habría tenido la capacidad de mutar. Asociado a ello existe ya estudios que confirmarían que sería origen híbrido, en donde un virus, coronavirus del resfriado, más el SARS-CoV-2 habrían dado origen a Omicron. Pero por otra parte, las mutaciones todavía no se entienden. Y ante ello, los científicos mencionarían que necesariamente más mutaciones no significa mayor agresividad. Y a esto se le conoce como epistasis, un término científico que indica cuál es el comportamiento de las mutaciones o de las alteraciones genéticas que no van a depender necesariamente de la presencia de las mismas. El término epistasis hace referencia a la interacción entre las mutaciones. Es decir, si bien es cierto, puedo tener más mutaciones o más alteraciones genéticas en comparación a otra variante, hablando del coronavirus, ello no significa que eso sea más letal. Y los científicos explicarían ello. Por ejemplo, en la variante alfa del coronavirus, la primera variante detectada en Reino Unido, a la que se llamó variante de preocupación, tiene una mutación especial que se llama la N501Y y que se asocia a mayor contagio. La variante Delta, por ejemplo, por su parte, no tiene esta mutación. Entonces uno científicamente diría, si la variante alfa tiene un gen que le da más capacidad de infecciones, la variante alfa sería más contagiosa. Y en la práctica y en la vida real y conociendo los casos, sabemos que la variante Delta es más contagiosa que la alfa. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la variante alfa, que tiene un gen
que le da mayor capacidad para ser transmisible no lo es y la variante Delta sí lo es. Y eso sería la epistasis. Porque existe la combinación de mutaciones que le darían la propiedad a la variante Delta de ser más contagiosa. Es muy importante que la variante Delta sería más contagiosa que el alfa porque tiene otras mutaciones que fortalecen su transmisibilidad. Esto es el efecto que nosotros tenemos que conocer como epistasis. Es muy importante entonces que el efecto de una mutación individual depende de que otras mutaciones se presenten en el genoma del virus. Y eso se conoce epistasis. Epistasis es el término que va analizando la interacción entre las mutaciones. Una mutación individual no necesariamente se va a expresar en una mayor capacidad. Es decir, en el caso de Ómicron, el conocer que tiene más de 50 mutaciones y sobre todo 36 en la proteína S, no significa necesariamente que su agresividad va a ser multiplicada por 36. Y eso es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta. Y los científicos explicarían en base a ello. Por ejemplo, si una variante tiene una mutación que aumenta en 10% su capacidad de transmisión y tiene otra mutación que también aumenta su 10% de capacidad de transmisión, esto no quiere decir automáticamente que esta variante sea 20% más contagiosa. Y eso es un punto importante. Es decir, si tenemos una variante que tiene una mutación que le da 10% más de capacidad infecciosa y tiene otra mutación que se encontró en otra variante que le da 10% más de lo que es contagios, eso no significa que tenga 20% de capacidad mayor de contagio. Y es un término que los científicos están evaluando, la epistasis. Tener 50 mutaciones, tener 37 mutaciones en la proteína S, no significa ser 37 veces más agresiva o de más letalidad. Y esta es la esperanza que los científicos están buscando entender. Esta es la esperanza en que la variante Ómicron no sería la variante que complique la situación de la pandemia. Es por eso que ya muchos científicos estarían indicando sobre la posibilidad de que la variante Ómicron sea una ayuda con respecto a la pandemia, al permitir de que las personas no desarrollen un cuadro severo o puedan fallecer. Sin embargo, es muy importante mencionar de que si dependiera solo del virus, esa situación podría darse. Lamentablemente no depende solo del virus. Lamentablemente depende de la otra parte, que es el huésped. Porque el virus podría causar este cuadro de ser menos letal y poder desplazar a Delta de una manera más pacífica. Pero si el huésped se coinfecta Delta Ómicron, o si el huésped no mantiene el curso natural de la evolución de la pandemia, como lamentablemente lo está pasando, dado que hay muchas personas que no creen en la pandemia y sobre todo no creen en las vacunas, lo que va a suceder es que el virus lamentablemente va a mutar. Como ya se está viendo, ya sublinajes. Ya en los días anteriores, Reino Unido y Australia habían detectado variante Ómicron que no es reconocida por las pruebas moleculares, a las cuales la han llamado la subvariante BA2. Estos problemas son bastante importantes. La epistasis es un fenómeno que nace dentro de los organismos vivos, en donde la interacción de las mutaciones va a definir el comportamiento. Sin embargo, esto no basta solo para definir el comportamiento de una pandemia. Va a depender mucho del otro factor que va a ser el huésped. Y lamentablemente el huésped, el ser humano en este caso, no está ayudando a controlar la pandemia. Las medidas que se van viendo, los movimientos antivacunas, las personas que no creen en la pandemia y creen en las teorías conspirativas, lamentablemente están afectando el curso de la pandemia. La situación sigue siendo incierta. La epistasis es un fenómeno que tenemos que conocer, pero lo más importante es no bajar las medidas de protección y tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido conocer sobre un término que a los científicos les da esperanza. Tener muchas mutaciones no significa tener mucha mortalidad. Si un virus tiene 10% más de contagio en un gen y tiene otra mutación en otro gen que le da otro 10% de más de contagio, eso no significa que este virus sea 20% más contagioso. ¿Por qué? Porque lo más importante es analizar cómo actúan las mutaciones entre sí. Y a eso se conoce como epistasis. Epistasis es el término científico en donde se analiza cómo las mutaciones se interactúan entre sí. Una mutación individual no define el comportamiento final de lo que significaría la situación, en este caso, de una variante. La interacción entre las mutaciones es lo que definiría el comportamiento, y ello es epistasis.
Es bastante claro que, por ejemplo, la variante alfa tiene un gen que le da la mayor capacidad de poder ser transmisible, la variante delta no la tiene. Sin embargo, en términos prácticos, sabemos que la variante delta es más contagiosa que la variante alfa. ¿Y ello cómo se logra? Ello se define no por el efecto de una mutación, sino se define por la interacción de ello. El gen que tiene la variante alfa N501Y no definiría, por lo tanto, que sea más contagiosa, dado que la interacción que tienen las mutaciones define el comportamiento de la variante. Término importante a conocer, un término que da esperanza, y que el hecho de que Omicron tenga más de 50 mutaciones no significa que sea 50 veces más contagioso. Término que nosotros debemos entender. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.